Se ha resuelto una de las grandes dudas de la humanidad, y esta es, ¿qué pasa en tu cerebro cuando el final llega? Todo inició con un paciente de 87 años, el cual iba a realizarse un electroencefalograma para conocer la razón por la cual él convulsionaba, pero durante un estudio tuvo un paro cardíaco. Un electroencefalograma nos permite ver las ondas cerebrales. Se utiliza para detectar enfermedades o ver la calidad del sueño. Este suceso anterior ocurrió en febrero de 2022 y los resultados fueron realmente impactantes. Lamentablemente, no hubo nada que se pudiera hacer para salvar al paciente, pero una vez ocurrió el infarto, el electro seguía marcando ondas, y probablemente pensarás que tiene que ver con alguna especie de reflejo, pero cuando los médicos lo analizaron, se dieron cuenta que las ondas eran sumamente parecidas a las que tenemos cuando entramos en sueños muy profundos. Además, son ondas que también asimilan mucho a la memoria. Eso nos da a entender que es un hecho que empezamos a recordar cosas de la vida justo en el momento en el que estás por irte, confirmando que antes de irte puedes ver tu vida pasar ante tus ojos. El fenómeno de recordar la vida en el momento cercano a la muerte, como se evidenció en el caso del electro, mencionado anteriormente, encuentra resonancias en experiencias históricas notables, como las vividas por los supervivientes de los Andes en 1976, cuando un grupo de jóvenes enfrenta situaciones límites, como la tragedia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, donde un avión se estrelló en la cordillera de los Andes. De aquí emergen relatos que sugieren una conexión entre la proximidad a la muerte y la revisión de la vida. En aquella desgarradora situación, los supervivientes se encontraron luchando contra la desesperación en medio de las condiciones implacables del invierno de los Andes. En sus testimonios, varios de ellos describieron experiencias de introspección profunda, donde parecían revivir momentos clave de sus vidas mientras se enfrentaban la posibilidad inminente de la muerte. Esto es similar a las observaciones de las ondas cerebrales en el caso anterior, y se plantean preguntas intrigantes sobre la naturaleza de la mente humana en circunstancias extremas. Y es aquí que vamos a indagar qué pasa justo con nuestro cerebro después de la muerte y cómo tiene una correlación con un evento tan histórico como este accidente de los Andes. Bienvenido, porque esto es Danoris. Los sobrevivientes de los Andes experimentaron una versión extrema de la revisión de la vida, que se ha observado en diversos contextos, ya sea en situaciones de peligro inminente o en momentos cercanos a la muerte. Estos relatos sugieren que la mente humana, cuando se enfrenta a la mortalidad inminente, puede activar mecanismos que permiten una retrospectiva intensificada y en algunos casos la experiencia de una conexión espiritual o trascendental. La comparación con estos eventos históricos agrega profundidad al debate sobre lo que sucede en el momento de la muerte. ¿Es la revisión de la vida una respuesta automática del cerebro cuando se enfrenta a la extinción? ¿O simplemente hay dimensiones más allá de la comprensión científica que se activan en tales momentos límites? Estos relatos de supervivencia, junto con los avances médicos y científicos contemporáneos, contribuyen a la compleja tarea que constituye la exploración de la muerte y la conciencia. Mientras la humanidad continúa su búsqueda de respuestas sobre el misterio de la muerte, casos como el de los Andes y el electroencefalograma resaltan la intersección fascinante entre la ciencia, la espiritualidad y la experiencia humana en el umbral de lo desconocido. La conexión entre la proximidad de la muerte y la experiencia de ver la vida pasar ante tus ojos se ilustra de manera impactante en esta trágica historia del vuelo 571. Después de estrellarse en la cordillera de los Andes en 1976, los sobrevivientes se encontraron luchando contra las condiciones adversas, y en un momento crucial, muchos de ellos estuvieron a punto de morir bajo una avalancha de nieve. Mientras se enfrentaban la posibilidad inminente de ser sepultados por toneladas de nieve, algunos de los sobrevivientes informaron haber experimentado una intensa retrospectiva de sus vidas. En ese momento crítico, la mente parecía activar un mecanismo que les permitió revivir rápidamente momentos significativos de su existencia. La avalancha, que representaba una amenaza inminente de muerte, desencadenó una serie de recuerdos y emociones en aquellos que estaban al borde de la tragedia. Estos relatos subrayan la conexión entre la conciencia, la mortalidad y la revisión de la vida en situaciones extremas. En el tumulto de la avalancha, la mente humana parece recorrer una especie de archivo interno, donde se despliegan rápidamente imágenes y recuerdos que abarcan la totalidad de la existencia.
Este fenómeno, aunque vinculado a la supervivencia, también plantea preguntas más profundas sobre la naturaleza de la conciencia y su relación con la muerte. La experiencia de enfrentar una avalancha mortal se suma a la vasta historia de narrativas que sugieren que en momentos críticos la mente puede trascender las barreras del tiempo y del espacio, ofreciendo a aquellos que enfrentan la muerte una oportunidad única de reflexión y conexión con su propia historia. Este evento en los Andes, junto con otros casos contemporáneos y descubrimientos científicos, han contribuido a la comprensión en constante evolución de lo que sucede en la frontera de la vida y el más allá. La intersección entre la mortalidad humana, la conciencia y las experiencias límites sigue siendo un fascinante campo de exploración que desafía nuestras percepciones y nos invitan a contemplar los misterios más profundos de la existencia misma. La búsqueda incansable de respuestas sobre lo que acontece después de la muerte ha sido un misterio que ha intrigado a la humanidad a lo largo de las épocas. Un acontecimiento médico en febrero de 2022 abrió una nueva perspectiva en este enigma ancestral, desatando una serie de cuestionamientos sobre lo que sucede en el momento preciso en que la vida abandona nuestro cuerpo. Todo comenzó con un paciente de 87 años, que en su intento de descubrir las razones detrás de sus convulsiones se sometió a un electroencefalograma. El destino, sin embargo, tenía otros planes, ya que durante el estudio el paciente sufrió un paro cardíaco. El electro, una herramienta que normalmente se utiliza para observar las ondas cerebrales y detectar enfermedades o evaluar la calidad del sueño, arrojó resultados sorprendentes. Aunque no se pudo salvar al paciente, las ondas cerebrales continuaron marcando su presencia incluso después del infarto. Este hecho extraordinario plantea la pregunta fundamental: ¿qué sucede en el cerebro instantes después de la muerte? ¿Es posible que exista un atisbo de conciencia después de que el último latido del corazón se desvanece? Las ondas cerebrales registradas en este particular caso se asemejaban sorprendentemente a las que experimentamos durante sueños profundos. Incluso más intrigante fue el parecido con las ondas asociadas a la memoria. Este descubrimiento lleva a la conclusión tentadora de que en el umbral entre la vida y la muerte, el cerebro inicia un proceso de recordar, como si la propia existencia estuviera pasando ante los ojos de la persona que está muriendo. A través de las épocas, la humanidad ha explorado el misterio de la muerte desde diversas perspectivas culturales, filosóficas y religiosas, desde las antiguas creencias egipcias en la vida después de la muerte hasta las visiones modernas de la ciencia y la medicina. El enigma persiste, desafiando las fronteras entre lo conocido y lo desconocido. En la antigüedad, las culturas veían la muerte como un paso hacia el más allá, un viaje a un reino de dioses o de eternidad. En tiempos más recientes, las teorías científicas han buscado explicaciones sobre la experiencia post-mortem, desde conceptos como la liberación de neurotransmisores hasta la exploración de dimensiones cuánticas. El descubrimiento de las ondas cerebrales similares a los sueños y a la memoria en el momento de la muerte agrega un nuevo matiz a estas investigaciones. ¿Es este fenómeno la antesala de una experiencia trascendental? ¿Representa la confirmación de que, antes de partir, la mente repasa los recuerdos y experiencias de una vida entera? Este acontecimiento médico nos recuerda que la búsqueda de respuestas sobre la muerte es un viaje que ha trascendido generaciones y culturas. Aunque no hay respuestas definitivas, la ciencia, la filosofía y la espiritualidad continúan entrelazándose en un esfuerzo conjunto por arrojar luz sobre el enigma final de la existencia humana. La exploración de lo que sucede en el cerebro en el momento de la muerte es solo un capítulo más en este fascinante viaje hacia el entendimiento de nuestra propia mortalidad. En el tejido de la historia, la ciencia y la fe se entrelazan, proporcionando una narrativa que evoluciona a medida que la humanidad persiste en su búsqueda eterna de respuestas más allá del último suspiro. A lo largo de la historia, la humanidad ha abordado la cuestión de qué sucede después de la misma muerte desde varias y diversas perspectivas. Un ejemplo que se remonta a la antigüedad es la creencia egipcia en la vida después de la muerte. Los antiguos egipcios concebían la muerte como un tránsito hacia una dimensión externa, donde el alma sería juzgada y guiada por deidades como Anubis y Osiris. Este enfoque refleja la necesidad humana de encontrar consuelo y sentido en la incertidumbre de la muerte. En la Edad Media, la filosofía y la teología cristiana desempeñaban un papel fundamental en la comprensión de la vida después de la muerte. Las visiones del cielo y el infierno, así como la creencia en la resurrección, se arraigaron en la cosmovisión occidental. Estas creencias, influidas por las escrituras sagradas, ofrecían respuestas reconfortantes a la inquietud inherente a la mortalidad humana. En tiempos más recientes, la ciencia ha intentado descifrar este misterio desde una perspectiva un poco más objetiva. El caso de Pam Reynolds, una mujer que experimentó una experiencia cercana a la muerte durante una cirugía cerebral en 1991, es un ejemplo intrigante.
Reynolds informó haber informado tener una evidencia fuera de su cuerpo mientras su cerebro estaba en un estado de inactividad completa. Aunque la ciencia busca explicaciones neurofisiológicas para estos fenómenos, las experiencias de Reynolds y otros desafían las explicaciones puramente materialistas de la conciencia y la muerte. El avance tecnológico también ha arrojado luz sobre el enigma de la muerte. En la actualidad, las experiencias cercanas a la muerte y los relatos de aquellos que han sido revividos después de episodios de muerte clínica proporcionan relatos conmovedores y a veces desconcertantes. Los testimonios de personas que describen encuentros con seres queridos fallecidos, túneles de luz y sensaciones de paz sugieren una dimensión más alta de la comprensión científica convencional, incluso llegar a niveles de conciencia que jamás habíamos podido imaginar. El caso del electroencefalograma mencionado anteriormente añade un elemento novedoso a este debate. ¿Podrían las similitudes entre las ondas cerebrales de ese paciente y las asociadas con los sueños y la memoria identificar una conexión entre la vida consciente y la experiencia después de la muerte? Este ejemplo realmente desafía nuestras concepciones actuales y plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la conciencia en el momento de la transición entre la vida y la muerte. Lo que sí podemos decir y lo que sí podemos haber detectado es que después de este análisis nos damos cuenta que realmente sí podemos ver la vida pasar frente a nosotros al momento de morir, ya que esta glándula de nivel memoria se activa en escalas jamás imaginadas. Esto es todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita. Gracias y hasta la próxima.